Este video permite describir un nuevo procedimiento añadido a StatGraphics 19 para construir un modelo de regresión cero inflado para datos de cuentas. Los datos utilizados en una regresión cero inflada consisten en una variable dependiente y, el cual es mayor o igual a 0 y son números enteros, y una o más factores predictivos x categóricos o cuantitativos. El modelo consiste de dos componentes, un componente de conteo que une a los factores x al parámetro de Poisson o a la distribución binomial negativa para y un componente de cero inflación que une a los factores x con la probabilidad de tener un cero adicional o un cero extra. Para ejemplificarlo se consideran los siguientes datos que consisten en información describiendo a 250 pacientes. Se busca construir un modelo para predecir la utilización de recursos médicos basados en diversos factores como el estado de salud, el número de condiciones crónicas y otros factores. En el video desarrollamos un modelo para el número de atenciones médicas de hospital para estos pacientes u hospitalizaciones. Y para dar una vista inicial de los datos, en la barra de herramientas daré clic a la opción de escribir. En ajuste distribución se escogerá el ajuste para datos no censurados, para los datos del número de hospitalizaciones. Como es una cuenta de datos, se empezará por ajustar a la distribución de Poisson. Aquí se puede observar la distribución de Poisson ajustada. La distribución de Poisson realiza un trabajo relativamente adecuado, pero sobreestima el número de pacientes que solo estarían de una vez en adelante y subestima el número de pacientes que no tendrían ninguna hospitalización. Para obtener un mejor ajuste de los datos se escogerá la opción de adicionar a la distribución de Poisson la distribución de Poisson cero inflada, que añade un término adicional a la distribución de Poisson y que permite describir la probabilidad de tener un cero extra en su estructura. Es decir, se adapta cuando los datos tienen muchos valores de ceros adicionales que no se esperaban, para ajustarse solamente a la distribución de Poisson. Se pueden observar en rojo que representan la distribución de probabilidad de Poisson cero inflada, y este sí realiza un mejor ajuste del modelo. Ahora se busca construir un modelo de regresión relacionando diferentes factores que tienen que ver con las características de los pacientes y que pueden tener relación con el número de hospitalizaciones. Existen dos tipos de modelos que se pueden ajustar. El primero se llama modelo cero inflado. Este contiene un componente para cuentas mayores o iguales a 0 y otro para el exceso de ceros. Esto es similar a la distribución de Poisson cero inflada, en donde existe la distribución de Poisson subyacente más la probabilidad de tener ceros extra. La segunda estrategia es utilizar el modelo Hurdle, que contiene un componente truncado para las cuentas mayores o iguales a 1 y otro componente describiendo a todos los ceros. También se debe seleccionar las funciones de enlace para descubrir la relación entre las variables predictivas x y los parámetros de cada componente del modelo. Por ejemplo, se pueden observar a una función logarítmica de enlace, en donde el logaritmo de un parámetro describiendo un componente fue una función lineal de los predictores x. Regresando a StatGraphics, en la barra de herramientas y en relacionar, en datos de atributos se da clic a conteos. El procedimiento que se desea realizar es para generar un modelo de regresión de conteo cero inflada. Este utiliza una librería en R para ajustar el modelo. Por eso se debe tener instalado R y las librerías requeridas. En el menú de interfaces se encuentra el apoyo para generar la instalación. Los datos que se analizarán en este caso son la variable dependiente, que sería el número de hospitalizaciones. Los factores categóricos serán el género, el estado civil y el aseguramiento privado. Los factores cuantitativos serán el número de condiciones crónicas y la edad del paciente. Después se debe especificar cuál de estos factores se desea usar para predecir el componente de conteo y cuál se utilizará para predecir el componente cero inflación. Se pueden utilizar diferentes combinaciones de los factores en estos modelos de dos componentes. Para iniciar se utilizarán todos los factores de los dos componentes para ver qué resultados podemos generar. También se pueden incluir los efectos cuadráticos, las interacciones de dos factores e inclusive los efectos anidados si se busca generar un modelo más complejo. Después se deben establecer otras opciones de análisis. Se selecciona el modelo cero inflado en este caso, pero también se observa la segunda opción, el modelo Hurdle. A partir de esto se puede seleccionar entre la distribución de Poisson, la binomial negativa o distribuciones geométricas para modelar el componente de conteo.
Sin embargo, para modelar el componente 0 será siempre utilizada la distribución binomial. En caso contrario de haber seleccionado el modelo gordo, el componente 0 se puede modelar con diferentes distribuciones. Adicionalmente, la función de enlace para la distribución de conteo siempre será una función de enlace log. Sin embargo, se tiene la opción de elegir la función de enlace para modelar al componente 0. En este caso dejaré la opción automática. Existen otros parámetros que permiten controlar la optimización del procedimiento. Generalmente se dejan los valores automáticos. También se pueden generar diferentes diagnósticos. Uno tiene el objetivo de comparar el modelo ajustado a un modelo nulo. Un modelo nulo sería aquel modelo sin ninguna variable predictora. También se puede generar un diagnóstico para comparar el modelo con uno sin estar cero inflado, que sería el modelo de regresión simple de conteo, el de Poisson. Finalmente se seleccionan las tablas y los gráficos, resumen de análisis, predicciones, distribución de probabilidad y gráfico de medias. StatGraphics permite correr el código en R para realizar el ajuste del modelo y se regresan los resultados para poder visualizarse a StatGraphics. Lo primero que debe visualizarse es el resumen de análisis, que es el resultado producido por R, en donde se pueden ver los coeficientes de conteo y los coeficientes del modelo cero inflado. Cada uno de esos coeficientes tiene un valor P. Para ser estadísticamente significativo debe ser menor a 0.05. En el caso de los coeficientes del modelo del conteo, las variables significativas son el número de enfermedades crónicas y la edad. Ambas tienen un efecto positivo, es decir que mientras más enfermedades crónicas y mientras la edad del paciente sea más avanzada, se tiene una mayor media en el conteo de hospitalizaciones. En el caso del componente cero inflado, ningún factor parece ser predictor significativo. Es decir que ningún factor aumenta o disminuye la probabilidad de tener un cero adicional. Es decir, tener un menor o mayor número de hospitalizaciones. Esto significa que podemos simplificar el modelo si es deseado. De hecho, al observar a los coeficientes significativos estadísticamente, se pueden modificar los factores tomados, simplificar el modelo o por el contrario, hacerlo más complejo estudiando interacciones o factores cuadráticos. Y en general podemos cambiar las opciones de análisis hasta ajustar de una mejor manera el modelo deseado. Ahora, observando la distribución de probabilidad, esta permite mostrar la distribución de probabilidad de las hospitalizaciones para niveles de un factor, manteniendo los otros factores constantes. Automáticamente se muestra una línea para las mujeres y otra para los hombres, y se puede ver que la de mujeres es ligeramente menor. Se pueden cambiar los factores en opciones de ventana y graficarlos respecto al número de enfermedades crónicas, por ejemplo. Ahí se pueden mostrar tanto el efecto significativo de un factor como el efecto de tener muchos ceros. Existen tres líneas, una para aquellos que no tienen enfermedades crónicas, que tienen una mayor probabilidad de no tener hospitalizaciones. De hecho, se observa un gran cambio entre 0 y 1 hospitalización. La frecuencia cambia de manera grande. Con 4 enfermedades crónicas, la probabilidad de tener 0 hospitalizaciones disminuye un poco, pero aún así es más alta que para un número mayor de hospitalizaciones. Finalmente, con 8 enfermedades crónicas, el que es la línea rosa, la probabilidad de tener 0 hospitalizaciones no es muy alta, y la probabilidad es mucho mayor de tener más hospitalizaciones. Esto es esperado porque tiene sentido común, pero además se veía desde que hicimos el análisis de los coeficientes del modelo. El gráfico de medias permite mostrar cómo el número medio de hospitalizaciones varía con respecto a dos factores, manteniendo los otros constantes. Este gráfico proporciona información interesante. Se puede observar que si las personas se encuentran casadas, en rojo, tienen una probabilidad similar siendo mujer o hombre de tener un mayor número de hospitalizaciones, siendo ligeramente menor la de las mujeres. En cambio, si están solteros, la probabilidad para las mujeres disminuye bastante en comparación con la de los hombres. En opciones de ventana puedo cambiar los factores que están siendo graficados. Si selecciono el número de enfermedades crónicas y la edad, el número de hospitalizaciones aumenta con la edad y este es mayor cuando se tienen más enfermedades crónicas. Esto ya lo hemos visto anteriormente, pero ahora se puede representar en una sola gráfica. En opciones de ventana se pueden invertir los factores a graficar para visualizar a nuestro gusto los resultados y de ahí llegar a las conclusiones pertinentes.